Estamos acá en vivo. Hoy, chicos, vamos a charlar sobre un tema muy importante que hace a la recuperación, a la sanidad. Escuchamos hablar del triángulo dramático de Cartman, ¿sí? Que ahora vamos a charlar un poquito haciendo una introducción. Pero también vamos a hablar hoy no solamente de la enfermedad, de la disfunción, del sufrimiento, también vamos a hablar de herramientas, ¿no? Vamos a hablar de herramientas que tienen que ver con la recuperación, con la conciencia, ¿sí? Así que estamos acá en vivo, chicos. Si quieren venir para el Zoom, ahora ya les envié el link acá al grupo, acá a nuestro vivo, ¿sí? Acá en la caja de comentarios, y ahora le voy a pasar por WhatsApp a nuestra comunidad Amor Propio para que puedan ingresar y así nos vemos, nos saludamos en esta hermosa noche de otoño aquí en la ciudad de Buenos Aires hacia el mundo. Está haciendo acá 16 grados. Hoy es un hermoso día acá en Buenos Aires. Un día soleado, lindo, fresquito, hermoso para salir a pasear, caminar. Eso es lo que hicimos. Así que espero que la estén pasando lindo con la familia. Acá estamos también pasándola lindo con Leoncito, con sus amiguitos. Estamos acá en casa compartiendo, terminando de cenar. Así que bien. Ahí arrancamos, chicos. Ahí les paso el link del Zoom al grupo de WhatsApp Comunidad Amor Propio. Chicos, propuestas de temas para charlar la semana próxima, los escucho. Sí, me gusta escucharlo, me gusta poder tener una lectura de lo que estamos viviendo, de cómo venimos. Ahí estamos, link del Zoom. Ahí estamos. Muy bien, chicos. Bien. Vamos a ir acomodando nuestra cámara. Buenísimo. Bien, chicos. Como decía en el flyer, vamos a hablar sobre el triángulo del empoderamiento, o el triángulo virtuoso, ¿no? Para eso vamos a introducir con esto de lo que es el triángulo dramático. Cartman define, observa, trabaja y muestra un material muy importante para poder observarnos como individuos en relación a otros, en nuestros vínculos, cómo estamos viviendo, cómo vivimos, cómo nos relacionamos, ¿no? Y Carman habla sobre que en una familia disfuncional, en una familia adictiva, en una familia... ¿Qué es una familia disfuncional? A diferencia de una familia funcional, la forma en la cual interactúan entre sí. En las familias funcionales, los problemas de las personas no son problemas de las personas, son problemas de la familia. Lo enfrentan como familia, encuentran respuestas, soluciones dentro de lo que es la familia, ¿sí? En las familias disfuncionales, los problemas de las personas son esos, problemas de las personas, ¿no? Y siempre están buscando un culpable, siempre están buscando eh, a ver quién tiene la culpa de este problema, ¿no? Y, o sea, la mirada siempre está afuera. Entonces ahí comienza a girar un círculo vicioso, porque en esta dinámica, como nadie se hace responsable, entonces es como que empieza a girar, ¿no? Entonces el otro es culpable de lo que el otro es culpable porque el otro es culpable. Eso es una familia disfuncional, donde siempre buscan culpables, donde el problema es el otro, ¿no? Carman dice que en estas familias disfuncionales, donde nadie puede observar su propio problema, hay un triángulo, ¿sí? El triángulo es el perseguidor, el ayudador y la víctima, ¿no? La víctima se encuentra indefensa, se encuentra sin el potencial de poder resolver sus propios problemas, siempre está necesitando de los otros, siempre está huyendo de sus responsabilidades, ¿no? Víctima, la palabra lo dice, ¿no?
y hay un ayudador. El ayudador responde a la víctima con elementos, con tiempo, con energía, responde y su rol principal del ayudador es salvarle las papas a la víctima todo el tiempo, ¿sí? Entonces, la vida del ayudador gira en torno de otras personas y no de sí mismo, ¿no? La víctima gira alrededor a otras personas a ver quién puede ayudar en sus problemas o quién es el culpable de sus problemas, pero siempre está afuera, ¿no? Y el perseguidor, que es perfeccionista, que está buscando culpable, que está buscando ver cómo puede frenar los problemas de la casa, echándole la culpa a otros, también está afuera de sí mismo, ¿no? No se está pudiendo ver a sí mismo. Entonces, este círculo vicioso, este triángulo dramático de Karman, ¿no? ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo inicia? ¿Cómo entramos al triángulo? ¿Cómo las personas entramos a triangularnos y a vivir de esta manera, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace entrar al triángulo? No es la elección de un rol consciente, sino más que nada tiene que ver con cuestiones inconscientes. Lo que nos pone en el triángulo es el dolor no resuelto, los conflictos no resueltos. Lo que nos triangula es un dolor, por ejemplo, el de la víctima, ¿no? Es el dolor no resuelto de sus carencias afectivas primarias, ¿no? El dolor del ayudador es una ansiedad por querer pertenecer, por querer ser importante para otras personas. El dolor del perseguidor es una gran frustración porque y perfeccionismo, ¿no? O sea, lo que nos pone en el triángulo es precisamente un dolor no resuelto, ¿no? Ahora vamos a charlar un poquito a ver con qué se identifica, ¿no? Entonces, hablando de dolor, quiero, quiero detenerme en este punto, ¿no? El dolor infantil, cómo lo terminamos trasladando a nuestra vida adulta y más precisamente en cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? La Organización Mundial de la Salud hoy en día describe dos tipos de traumas, o dos tipos de heridas, ¿no? Que suceden principalmente en la infancia, ¿no? Todavía no está en el DSM-5, quizás esté en el DSM-6, que son los manuales de salud mental que utilizamos acá en América. ¿Sí? El CIE-10, que es el manual de la OMS, es el que está funcionando en, en Europa. ¿Sí? Chicos, les pido por favor a los que están en el Zoom que puedan abrir su cámara. ¿Sí? Quiero que nos podamos ver, estamos acá. ¿Sí? Y entonces, la OMS habla sobre el trauma infantil, sobre las heridas, ¿no? Y hay dos tipos de trauma o dos tipos de heridas, ¿no? El simple y el complejo, o de tipo 1 y de tipo 2. El simple o de tipo 1 es eventual, es un evento. Puede ser un abuso, puede ser una situación puntual que hayamos vivido, un accidente, una catástrofe, la muerte de seres queridos. Bueno, eh, algo eventual, un divorcio, una separación, un abandono puntual, ¿no? Un rechazo puntual en una situación, una humillación, ¿sí? Puede ser un evento. Ese es el trauma tipo 1, ¿sí? Y el tipo 2 se le llama trauma complejo, que no tiene que ver con un evento, sino que tiene que ver con algo vincular en el tiempo, con una relación, ¿no? Donde existen estos elementos, ¿no? De humillación, de abandono, de rechazo, de injusticia, ¿no? Que va, va sucediendo en el tiempo, en el vínculo, en la relación, es interpersonal, ¿no? El trauma tipo 1 no es, puede no ser interpersonal. El trauma tipo 2 o el trauma complejo es interpersonal. ¿Y por qué es importante esto que les digo? Porque la OMS por fin hoy le pone un nombre a algo que no tenía ese nombre, ¿no? O sea, una persona que tuvo padres
narcisistas, psicópatas, eh, violentos, no sé, adictos, padre o madre en adicción, padre o madre en depresión, en trastornos de ansiedad, no resueltos, no tratados, ¿no? Son personas que van a relacionarse con los niños, no con un evento traumático, sino con un tipo de relación que va afectando al niño. Esto se llama trauma complejo. Y esto es lo importante, ¿no? ¿Cómo responde el niño? ¿Cómo respondemos frente a estas heridas? ¿Cómo respondemos a este dolor? ¿No? Habíamos dicho, ¿cómo entramos al triángulo? A partir del dolor. El dolor nos triangula. El dolor no resuelto es el que hace que nosotros traslademos a nuestras relaciones en estos tipos de roles, ¿no? Como un perseguidor, como un ayudador, como una víctima, ¿sí? Pero ¿cómo se origina esto? Bueno, la OMS dice que frente a ese dolor, trauma tipo 1, trauma tipo 2, tenemos 4 formas de enfrentar ese dolor en la niñez. Y les digo 4 formas inconscientes. No es consciente porque somos niños, ¿no? Frente al dolor, se activa el mecanismo de defensa de 4 formas distintas. Y digo, se activa este mecanismo de defensa, se apaga la razón, se apaga la parte, digamos, de lo que tiene que ver con la elección, y es algo que no lo decidimos nosotros, sino que lo decide nuestro sistema nervioso. 4 formas de enfrentar el dolor en la infancia. Ataque, huida, ataque, huida. Esto lo vamos a ver en los seres humanos, pero también lo vemos en los animales. Congelamiento o complacencia. Ataque, huida, la fuga, congelamiento, que es hacerse el muerto, como muchos animales lo hacen, o la complacencia, es decir, tratar bien, complacer a nuestro agresor, como para evitar la muerte. Recuerden que estos son mecanismos de defensa, ¿no? Un mecanismo de defensa es el ataque, es la agresión, ¿no? Es ir directamente contra la otra persona. La huida es fugarse, desaparecer, ¿no? El congelamiento, ¿no? que es hacerse el muerto, que es, ahora lo bajamos un poquito a lo que es la realidad, o la complacencia, ¿no? Son 4 formas que determina la OMS de cómo reaccionamos frente al dolor en la infancia, ¿no? Y acá podemos observar, ¿no? Que ese evento que sucedió en la infancia, o esa relación que tuvimos en la infancia, podemos reaccionar de estas formas, ¿sí? Que anteriormente mencionaba, ¿no? ¿Qué pasa si les digo que estas formas en las cuales reaccionamos en la infancia de manera inconsciente quedan grabados en nuestra amígdala como una forma de respuesta frente al dolor adulto? La amígdala es como la alarma contra incendios que tenemos en nuestro cerebro, que se va a disparar frente a un peligro. Quizás estamos hablando de una persona, un profesional, una persona coherente, una persona, digamos, que tiene conciencia, una persona que madura, que adulta, digamos, que viene con un montón de cosas y de repente frente a algo que cree su amígdala, que es parecido a un evento infantil, se va a disparar la alarma y la persona va a dejar de funcionar desde la coherencia o desde la razón y va a funcionar desde la herida. Quiero explicarme bien con este punto, quiero ser bastante lo más claro posible, ¿no? ¿Y de qué forma va a reaccionar la persona? Desde la agresión,
ataque, ¿no? No estoy hablando de un peligro real, puede haber un peligro real, pero generalmente la amígdala del cerebro no distingue entre un peligro real y un peligro imaginario. ¿Sí? Supongamos que la persona eh, en la relación ve que está amenazado su seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a perseguir, va a empezar a controlar, va a empezar a agredir, va a empezar a defenderse, va a empezar a ser hostil, ¿no? Y esa es la base de la herida del perseguidor. El perseguidor lo que está haciendo es funcionando desde una herida infantil, ¿no? Desde la agresión, ¿no? Porque hay un dolor no resuelto, ¿no? Entonces, la persona que tiene esa forma de respuesta inconsciente va a ser un perseguidor, una persona que va a reaccionar desde ese lugar. Hablemos de las otras tres, ¿no? La fuga o la huida, ¿no? Es una persona que frente al dolor va a intentar huir, va a intentar fugarse de muchas formas. Nos podemos fugar, ¿no? Nos podemos fugar en consumo de sustancias, nos podemos fugar consumiendo personas, consumiendo algún tipo de cuestión que nos haga ir de la realidad, aunque sea momentáneamente, ¿no? Eso estamos hablando de una persona que tiene esa forma de enfrentar el dolor, ¿no? Desde la huida o desde el congelamiento. El congelamiento es cuando la persona se, se hace el muerto, o sea, no se responsabiliza de sus actos, de su vida, ¿no? Y queda ahí en stand-by, queda como en modo avión, como inmovilizada, ¿no? Y estas dos formas de reaccionar frente al dolor podemos ubicarlo en la figura de la víctima, ¿sí? De este vínculo, ¿no? Triangulado, ¿no? O sea, la víctima es una persona que frente al dolor, frente a la imposibilidad, va a fugarse a través del consumo, va a fugarse a través de actitudes, va a fugarse de sus responsabilidades, va a fugarse, intentar fugarse de sus emociones, de sus sentimientos, o va a estar congelado, inhabilitado para poder responder de forma adecuada frente al dolor. Y la cuarta, que es la complacencia, que también por ahí se le dice el síndrome de Estocolmo, que es tratar bien al agresor, que es tratar de complacer a la otra persona con la cual me siento en peligro, en vez de pegar, en vez de agredir, en vez de huirme, en vez de fugarme, en vez de victimizarme, trato bien. Me hago el bueno. Por eso escuché muchas veces decir esto, ¿no? Cuidado con los niños que son buenos. Cuidado con los niños que... Ay, es tan bueno, parece un hombre, pero tiene 7 años. Parece toda una mujer, hace las cosas, antes que vos le digas, ya hizo la cama. Tiene 7 años, 6 años, 8 años. Son niños sobreadaptados. Eso está hablando de complacencia. Me anticipa antes que yo le diga. Complacencia, ¿no? Los niños sanos son niños que se rebelan, que preguntan, que hacen lío, que rompen cosas, porque están impresionando, están mirando, están viendo. Vos le digas, no rompa la planta y la rompe, porque están mirando, o sea, tiran las cosas. O sea, son niños que están aprendiendo, ¿no? Y para aprender se necesita equivocarse. Pero estos niños complacientes tratan de no equivocarse, ¿no? Y la complacencia, ¿no? Es la base del dolor no resuelto de un ayudador, ¿no? Que frente al peligro de quedarme solo, al peligro del abandono, al peligro de que algo pueda suceder, hago y hago y hago y hago. Hago cosas, ¿no? Entonces, con esto podemos ubicar, ¿no? Que lo que nos triangula es el dolor no resuelto que traemos y que arrastramos, ¿no? O sea, detrás de estos roles no hay maldad, ¿no? Hay dolor, hay herida, ¿no? Pero eso no nos define, ¿no? La herida no nos define. Las heridas
O estas formas tienen sus sombras, que son estas que hablamos, ¿no? El agresor, que es el que culpa, que el que agrede, que lo vive con perfeccionismo, que no deja crecer con el error, tiene también sus luces, tiene sus sombras, pero tiene sus luces, nada más que el perseguidor todavía no conoce sus luces, porque está funcionando desde la inconsciencia, ¿sí? Pero cuando el agresor o cuando, no quiero decir agresor, cuando el perseguidor se da cuenta del rol que está llevando en ese vínculo, en ese triángulo dramático, despierta y puede comenzar a responder en vez de reaccionar, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre responder y reaccionar? Reacciono desde la herida, reacciono es algo inconsciente, a vos te tocan, ¡ah! O sea, la reacción tiene que ver con algo inconsciente, la respuesta tiene que ver con algo consciente, ¿no? Porque el perseguidor inconscientemente va a perseguir, va a sentir que está amenazado y va a perseguir, va a controlar y va a estar. Es algo que le sale solo. Y obviamente que es displacentero porque siempre está mal, está persiguiendo y se siente mal y se siente por ahí culpable de lo que está haciendo, pero no puede dejar de hacerlo. Pero cuando la persona puede reconocer su rol y puede reconocer su herida y cómo se gestó esta forma de relacionarse desde la persecución, desde el control, de querer que todo esté bien, de que todo funcione bien, ¿no? Detrás de ese control hay un gran miedo, hay un gran dolor, ¿no? ¿Y cuál es la luz? Esa es la sombra. ¿Cuál es la luz que el perseguidor tiene que todavía no la vio, que la va a ver en un proceso de recuperación? Que es una persona que puede ver las cosas que están bien y que están mal, que puede marcar un límite sano, que puede expresarse para poder acompañar y guiar a otra persona, ¿sí? Desde el amor, desde la compasión, pero es un límite, ¿no? Hay un triángulo virtuoso que los quiero comentar, así podemos abrir y charlar un poquito. El triángulo virtuoso, el triángulo del empoderamiento, es poder, potencia y permisión. No es ayudador, perseguidor y víctima, es poder, potencia y permisión. Vamos a ver cómo cada rol disfuncional en conciencia y en proceso puede transformarse y empezar a actuar no desde la reacción inconsciente del dolor, sino desde la conciencia. ¿Cuál es la luz del perseguidor? La luz del perseguidor es que puede tener potencia, es la potencia. La luz del perseguidor es la potencia. ¿Qué quiere decir la potencia? Es una fuerza, ¿no? De guía. La potencia significa que tiene la potencia de poder acompañar a otros, ser luz de otros. Pasa que como no lo sabe, utiliza la violencia para hacerlo. Pero cuando se reconoce, puede encontrar esas formas de poner límites amorosos y guiar de una forma amorosa sin violencia. El ayudador también, si reacciona, o sea, si funciona desde la herida, siempre va a querer estar haciendo las cosas por lo demás. Se va a entrometer, se va a meter a donde no le piden que se meta. Va a ayudar sin que lo pidan y va a hacer cosas por lo demás que los demás pueden hacer por sí mismos, porque busca esa presencia, porque busca ser reconocido. El ayudador tiene sus luces y sus sombras. Sus sombras son estas, ¿no? Que no permite que los demás crezcan, no permite que los demás se empoderen, genera dependencia. ¿Cuál es la luz de un ayudador? Que el ayudador tiene empatía, tiene sensibilidad, tiene corazón para poder ayudar a otros, ¿no? Y dentro del triángulo virtuoso, si el perseguidor es la potencia, el ayudador es la permisión, es decir, es una persona que se va a dar permiso de, de sanar, de verse a sí mismo, y va a darle permiso también a las otras personas para que crezcan a partir de su error y no se va a entrometer. Va a darse el permiso de no entrometerse y va a darle permiso a las personas para que puedan crecer y va a pedir permiso cuando quiera ayudar, ¿sí? O sea, cuando funciona desde la
carencia, desde la herida, va a querer ayudar. Cuando funciona desde la conciencia, o sea, cuando va a responder, entonces va a permitirse los límites. Hasta acá llego yo. La víctima tiene sus sombras, ¿no? Es una persona que vive desde su fuga y de su congelamiento, y sus sombras son esas, ¿no? Sus sombras son la que no le permite crecer, la que no le permite verse, la que no le permite responsabilizarse, ¿no? ¿Y cuáles son las luces de una víctima en conciencia? Es una persona que puede sentir, que puede reconocer su vulnerabilidad, puede ver su debilidad con facilidad, pero no va a victimizarse, la va a utilizar para empatizar con otros y para pedir ayuda si es que la necesita. Poder, potencia y permisión. El triángulo virtuoso funciona desde la conciencia, no funciona desde la inconsciencia. El triángulo dramático funciona desde la inconsciencia, o sea, lo hacemos sin hacer ningún esfuerzo. Perseguimos, ayudamos o nos victimizamos. Pero cuando despertamos y nos damos cuenta que ese modo de funcionamiento era frente a un peligro infantil y que hoy ya no somos esos infantes, somos adultos, sobrevivimos en la infancia, ahora somos adultos, y hay algo clave acá que es la reparentalidad. La reparentalidad es transformarnos en nuestros propios padres amorosos, conscientes, contenedores, que podamos abrazarnos, contenernos y acompañarnos en este proceso de sanidad. Vamos a abrir un poquito, si estamos acá en vivo, vamos a ver un poquito cómo estamos acá en el Facebook. En el Facebook, chicos, la recuperación tiene que ver con un proceso de conciencia, ¿sí? Porque la herida funciona desde la inconsciencia. No tengo que hacer ningún esfuerzo, es una reacción, ¿sí? Inconsciente. Una reacción inconsciente, es una forma aprendida frente al dolor y que se va a activar cada vez que nos veamos en peligro. Y ahí se forman los vínculos. Acá dice, está hablando Mirta, ya está con nosotros. Épocas encanto, deseo para todo. Sí, sí, Calito, soy de Seiza, buenísima. Está acá Luz Violeta. Épocas, lamentablemente la salud mental es tan necesario, la atención y lo caro que es y tan necesario. Sí, mirá, una vez fui a dar un taller a una escuela, ¿no? Y había un cartel que decía así, si estudiar cuesta, probá con no estudiar. Y lo trasladamos acá, ¿no? Si la salud mental cuesta, ¿no? Probá con no atender tu salud mental. Creo que no le damos el suficiente valor a nuestra salud mental. Es como que, bueno, ya va a haber tiempo para esto, ahora no hay tiempo para esto, ¿no? Porque bueno, de alguna manera tiene que ver con esta herida, ¿no? Con la forma que tenemos de reaccionar frente al dolor, ¿no? Cuando perseguimos no estoy atento a lo que a mí me pasa. Che, ¿qué me pasa que estoy tan mal con lo que hace el otro? ¿Por qué me pone tan mal que mi hijo, mi esposa, la gente funcione así? ¿Por qué me pone tan agresivo? ¿Por qué me pone tan intolerante? Entonces la persona, el perseguidor no puede verse a sí mismo, o que bueno, ya va a haber tiempo para, o sea, esto se va a solucionar cuando lo demás cambie, ¿no? El ayudador no puede ver a sí mismo, che, ¿qué me pasa que tengo tanta ansiedad por ir a salvar a alguien? ¿Por qué no lo puedo hacer? No lo puede ver. Siempre hay otros delante de él, ¿no? Y la víctima tampoco puede verse, porque la víctima cree que está así por culpa de los demás, ¿no? Pues no puede ver, che, ¿por qué será que me cuesta no hacerme responsable de mi vida, de mis cosas, de lo que me está sucediendo? ¿Sí? Chicos, estamos en vivo, vamos a abrir un poquito, acá vamos a abrir los micrófonos. Preguntas, resonancia, vamos a hablar sobre el tema, ¿sí? Proceso consciente, un día a la vez. El otro día me decían, Carlos,
El codependiente, ¿no? Se cura, ¿no? Y decíamos, mirá, dejamos de ser codependientes, los codependientes. Y yo digo, mira, los codependientes, podemos ser codependientes en recuperación o codependientes activos. Pero la codependencia tiene que ver con una herida, ¿no? Con una forma de funcionamiento que está grabado en nuestra amígdala, ¿no? Que tiene que ver con esto de la complacencia, ¿no? O sea, vamos a tender a complacer, vamos a tender a relacionarnos desde ese lugar, ¿no? Dejándonos de lado a nosotros y agradando al agresor, ¿no? Eh, pero un codependiente en recuperación, un ayudador en recuperación, es una persona que va a vivir sanamente, dándose el permiso de atenderse y dándole permiso a los demás a poder aprender de su experiencia, siempre y cuando permanezcamos en un proceso de conciencia, ¿no? De un día a la vez. El día que yo no recuerdo que tengo una herida y que soy un codependiente, ese día voy a terminar codependiendo. Lo voy a hacer porque es una reacción inconsciente. O sea, lo que nos sana es la conciencia, es estar consciente en el aquí, en el ahora, ¿no? Chicos, estamos acá en vivo. Pregunta, resonancia, pueden abrir su micrófono y estamos acá. Sí, de paso los voy leyendo, si quieren ir escribiendo. Reparentalidad, aprendí algo nuevo. Gaby, la reparentalidad es clave. Es transformarme en mi papá, transformarme en mi mamá, ¿sí? Y tratarme amorosamente. Tratarme con amor, con ternura. Esta palabra, tendríamos que hacer una remera que diga ternura, ¿no? La ternura es clave, la ternura es suave, ¿no? Es algo que me acaricia, pero ¿cómo me trato? ¿Cómo te tratás? ¿Puedes identificar esas palabras, ¿no? Que te decís a vos mismo, hay ternura ahí. No, tenemos que aprender a lo voy a leer acá, reparentabilidad, ¿no? Es algo que lo tenemos que practicar todos los días. El día que no practico, el día que no entreno, el día que no lo hago, termino reaccionando, ¿no? Porque es algo que está grabado en mi amígdala, es una reacción natural. Chicos, abrimos un poquito acá el juego. Pueden abrir su micrófono. Pregunta, resonancia, ¿cómo están? Chicos, a ver. Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Estamos acá en vivo. bien. Resonancias, preguntas. No, no, lo importante, lo que es, lo que me queda bueno, yo ya lo vengo haciendo hace rato, de cuidar mi salud mental, porque yo estuve en tratamiento por, por trastorno de ansiedad y, y la verdad que todo lo que decías, hablabas, es como que me llevaba a esa etapa de mi vida. Mm. Estaba en una relación muy conflictiva, de mucho dolor, más una infancia muy dolorosa también. ¿Pudiste Entonces, como identificar que, tu forma de reaccionar frente al dolor? O sea, ataque, huida, hacerte el muerto o complacencia. bueno, en mi etapa pasada, complacencia. Complacencia. ¿Cómo hoy? Te hago una pregunta honesta, ¿no? Hoy, 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 no, no, te, no, te hago una hoy, pregunta honesta. Déjame terminar esto que es importante, Mirta. Hoy que ves cómo funcionabas en esa etapa de su vida, en esa versión tuya complaciente, ¿qué pensás de esa versión tuya complaciente? ¿Qué es lo que te pasa cuando recordás estas experiencias? Que eras complaciente bueno, con... ante todo, no me castigo, no me juzgo. Reconozco que no estaba bien, que fue una etapa de mi vida que, bueno,
yo estaba, digamos que, como, digamos, pongámosle, enferma, y entonces no me juzgo. Eh, Eso, no me juzgo, no me castigo. Mirta, gracias, te agradezco con el corazón. Mira, dijiste algo muy importante que creo que tiene que quedar claro esta noche, ¿sí? Una, a veces la persona que es abusada participa del abuso con complacencia. Una persona que sufre una relación psicopática muchas veces participa, ¿no? Con complacencia de ese vínculo. Entonces eso trae mucha culpa a la persona, ¿no? Una persona, hablo de hombres y mujeres, ¿eh? Esto funciona para los dos, ¿no? Un hombre que de repente sufre la infidelidad de su pareja y perdona y se queda y sigue sufriendo, eso no es bondad, eso es complacencia, eso es una forma de evitar la ruptura, la muerte, ¿no? En ese momento. O sea, eso es una versión nuestra de supervivencia, ¿no? Que no es una versión consciente. O sea, no es que lo hice porque elegí hacerlo. En ese momento la parte de nuestro cerebro racional estaba apagada. Estábamos en una versión de supervivencia. No era algo consciente. Ese hombre, esa mujer que siente que participó de la violación y no pudo defenderse, no pudo matarlo, no pudo agredir, es simplemente la forma que eligió en ese momento su cerebro para sobrevivir. No hay ninguna forma de que nosotros podamos culparnos de cómo reaccionamos frente al dolor, porque no fue una elección consciente, es sobrevivencia. Por eso esto de tratarnos con compasión, ¿no? Y agradecer a esa parte, a esa versión nuestra que evitó la muerte en ese momento, porque era pura supervivencia. Inclusive dentro del trauma complejo, cuando vivimos una relación con un narcisista o con una narcisista o con un psicópata o una psicópata, ¿no? Que complacimos, que perdonamos todo, aunque era obvio la falta de amor, cuando era obvio la falta de afecto, la falta de compasión de parte del otro y era todo manipulación, es que no fue que, ay, qué salame este, qué débil, no, era pura supervivencia, ¿no? Por eso tratarnos con compasión, con amor y con ternura, ¿no? Es clave para la sanidad. Hola Maxi, ¿cómo estás? ¿Todo Sí. bien? Chicos, abran su micrófono, leo acá en las redes y seguimos charlando, ¿sí? Reparentalidad psíquica. Sí, qué importante es la ternura. A veces la perdemos por el camino, ¿no? La perdemos por el camino. Claro, porque no es normal. Digamos, tenemos una configuración del desamor, ¿no? O sea, de tratarnos mal. Entonces, tenemos que practicar la ternura. Practicar la ternura. Porque necesitamos aprender algo que no sabíamos. La reparentalidad es clave porque es algo que tenemos que aprender. Por eso la recuperación es conciencia. Inconscientemente nos vamos a tratar mal, porque eso es lo que aprendimos, a tratarnos mal, ¿no? Porque nos trataron mal, ¿no? Entonces, el tratarnos bien es algo que necesitamos aprender, ¿no? Y ahí viene ahí es la sanidad, ¿no? Desde la conciencia, ¿no? Chicos, abran su micrófono, preguntas, escriban o levanten su mano y charlamos, ¿sí? Estamos acá en vivo. A ver si tenemos mensajes en WhatsApp, ¿sí? Algo que necesiten que profundicemos, ya unos minutitos más ya estamos cerrando el vivo, pero esto va a quedar grabado, así que acá no tengo nada. Bien. Bueno, ¿qué hora es? 11:28, 10 minutos más nos quedamos, chicos. Vamos a aprovechar este momento. Preguntas, resonancias, ¿quieren que podamos profundizar en algo? Vamos a charlar un poquito, ¿sí? Paula Gómez.
para que, acá no puedo ver el mensajito. Acá dice. ¿Y las partes oscuras? Ah, Paula. Bueno, ahí está. Digamos que el triángulo dramático, ¿sí? El triángulo dramático que es el perseguidor, el ayudador y la víctima, ¿no? Esa sería la parte en sombra o las partes oscuras, ¿no? De la víctima, ¿no? Es una persona que no puede responsabilizarse de sí mismo, ¿no? Que siempre está esperando que alguien lo rescate, lo salve, ¿no? ¿Y cuál es la luz? Esa es la oscuridad o la parte en sombra de la víctima, ¿no? Pero la víctima también tiene una parte de luz cuando puede reconocer esa parte en sombra y puede trabajarla. La víctima es una persona que va a ser consciente de sus carencias, de sus debilidades, que va a permitirse sentir, que va a poder expresar sus sentimientos, ¿no? Que es una persona que va a vivir esa experiencia de reconocer su vulnerabilidad y decir, che, mira, me duele todo, estoy muy triste, me pasa esto, fallé en esto, ¿no? No todas las personas, pero la víctima que se recupera, ¿no? Va a abrazar esa parte en luz y va a vivir desde su luz, ¿no? O sea, no va a dejar de tener su herida, ¿no? Porque la idea no es que yo tengo que quitar la herida, tengo que integrar la herida. La herida no la voy a sacar de mí, porque es parte de mi configuración. Lo que necesito es integrar esa herida, ¿no? Y vivir desde la luz, ¿no? Y la luz de la víctima, ¿cuál es? La sensibilidad, ¿no? Antes usaba esa sensibilidad para buscar cosas, para llorar. Hoy la usa para expresarse, para hablar verdad, para conectarse consigo mismo, para sentir su tristeza, su angustia, su dolor, su alegría, ¿no? El ayudador, su sombra, es eso, ¿no? Intrometerse en la vida de los demás, no permitirse crecer, sanar, no permitirse encontrarse consigo mismo para estar en busca de otros. ¿Y cuál es la luz del ayudador? Y bueno, su empatía tan grande, ¿no? Tener la visión de ver la necesidad de las demás personas, ¿no? Poder observar con compasión al otro, sin meterse, ¿no? Claro, pero esa es su luz. Su luz es que va a poder, tiene una mirada amplia sobre las necesidades de las personas, ¿no? Pero sin entrometerse, ¿no? Y el perseguidor, la sombra es eso, relacionarse desde el control, desde la persecución, desde el control, desde la violencia. Pero ¿cuál es la luz del perseguidor? No va a dejar de serlo. Pero ¿cuál es la luz? Es que va a ser una persona que puede observar lo que está bien y lo que está mal. Es una persona que va a poder, eh, no desde la violencia, sino desde el amor, marcar límites afectuosos, ¿no? Acompañar a otras personas hacia el desarrollo de su potencial, pero no desde la violencia, sino desde la inspiración. Esas son las luces, ¿no? Del proceso. Estamos acá en vivo, chicos. Preguntas, resonancias, y ya nos estamos yendo, ¿eh? 5 minutitos nos vamos. Si quieren, acá estamos. Un gran tema, chicos, el triángulo virtuoso, el triángulo dramático de karma. No estamos condenados a vivir desde nuestro triángulo patológico. Es una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo me mantengo? Eso es clave. Me tengo que mantener. O sea, si yo me tengo que mantener en el triángulo virtuoso, ¿sí? El día que no me mantengo con conciencia, voy a triangularme defectuosamente. Me voy a transformar en el mamá, en la mamá, en el papá, en el juez, ¿sí? La conciencia, ¿no? O sea, cuál es la luz del ayudador? La permisión, permitirme mantenerme a la distancia óptima, darme el permiso de mantenerme a esa distancia. Darle el permiso a la persona que sufra las consecuencias de sus decisiones. ¿Sí? Si la regla del centro dice acá no se puede fumar, ¿no?
y la persona la encontré fumando en el centro, y acá no se puede fumar porque si no es expulsión, ¿no? ¿Qué me va a decir mi sombra? Bueno, déjalo pasar, no digas nada a nadie, ¿no? Pero el proceso me va a llevar a que yo me permita ser honesto y me permita y le permita a la persona sufrir la consecuencia de su decisión, porque esa persona decidió fumar adentro de la institución y no podía, sabía que podía ser expulsada. Entonces yo le voy a permitir a la persona que sufra la consecuencia de su decisión. Entonces voy al directivo y le voy a decir, mira, esta persona fumó, hay que expulsar. ¿Sí? Por supuesto que la parte ayudadora mía se va a desangrar, la parte que quiere reaccionar, ¿sí? Pero la parte sana va a ir creciendo, ¿sí? En tanto podamos darle ese lugar, ¿no? Pero tengo que darle el permiso a la persona que crezca, ¿no? Y darme el permiso, ¿no? Entonces, ¿cómo me mantengo? O sea, imagínate que yo estoy en el centro, ¿no? Manuel está en el centro, ¿no? Y viene alguien y te dice, ay, no sabes lo mal que estoy tan mal hoy, hoy estoy muy cansado como para hacer las actividades de la casa, estoy mal como para barrer, para hacer las cosas. Esa persona, ¿qué está haciendo? ¿Qué rol está ocupando en ese momento? El rol de víctima, ¿no? Entonces, ¿qué va a disparar en mí? Un perseguidor que lo acuse, que lo juzgue, que lo trate mal, que lo quiera disciplinar, o un ayudador que diga, bueno, hoy quédate, yo no voy a decir nada, no hagas nada, ¿no? Entonces, siempre el vínculo va a querer disparar en mí la forma patológica o la forma enferma o disfuncional desde la reacción, pero si soy consciente, en ese momento lo que voy a identificar es que esa persona se está victimizando. ¿Y cuál es la luz de la víctima? El poder. Recuerden, poder de la víctima, potencia del perseguidor y permisión del ayudador. Entonces, ¿cómo conecto a una víctima con el poder? Simplemente no haciendo por él lo que él puede hacer por sí mismo. ¿Cómo conecto a la víctima con el poder? Simplemente no persiguiendo, no controlando y dejando que la persona tome su propia decisión y que sufra la consecuencia de su propia decisión. Sin enojarme, sin perseguirlo. No tengo que olerlo si llega, ¿no? Simplemente, si él tenía que llegar a las 10 de la noche y llegó a las 11 de la noche, ¿no? Simplemente no me voy a enojar, ni lo voy a perseguir, ni lo voy a dejar entrar y retarlo, no, simplemente no va a entrar, porque la regla estaba que tiene que llegar a las 10 de la noche. No me voy a ni a enojar, ni me voy a angustiar por la decisión, porque voy a darle el permiso que sufra la consecuencia de su decisión de haber venido. Porque él sabía que tenía que llegar a las 10 de la noche. Pero dijo, bueno, no me voy, total, mi vieja me va a dejar pasar, ¿no? Yo voy, total, el viejo reniega un poco, ya está, ya estoy adentro. Pero el viejo no va a renegar, simplemente no va a abrir la puerta. No va a contestar la agresión. Y la madre simplemente no va a ceder, ¿no? Porque le va a dar el permiso que aprenda, ¿no? Porque no es lo mismo quedarte hasta las 6 de la mañana porque vos querés, que quedarte hasta las 6 de la mañana porque no te dejan entrar. Porque ya pasaste una línea, ¿no? Excelente, gracias, me quedo tranquila que hoy iré buen camino. Mirta, vamos, Mirta. Vamos en el buen camino, ¿no? Y eso es, Mirta, gracias por estar en el vivo, ¿no? Es un camino, vos lo dijiste. Esto es un camino. La sanidad no es un destino. La sanidad es un camino, ¿no? Entonces, es paso a paso, consciente. Un paso consciente, otro paso consciente, otro paso consciente, ¿no? No es un lugar a donde llego,
¿no? Es un camino que voy transitando y voy caminando en conciencia. Recuerden esto, conciencia es luz, ¿no? La conciencia hace que nuestra parte en luz pueda surgir. Muchísimas gracias por la respuesta. Gracias, Manu. Bien, chicos, vamos cerrando. ¿Alguna frase que te haya quedado para cerrar, sí? ¿Alguna frase que te haya quedado como para cerrar? Estamos acá en vivo. Pueden escribirla ahí, pueden hablarla. Silvia escribió acá en el grupo de la comunidad Amor Propio. Los que no están en la comunidad Amor Propio, ahí está, chicos, el link para entrar. Hola, grupo, me crié con una mamá enferma de artritis, entonces fui complaciente y un papá alcohólico, mi herida pasó por los estados de complacencia hasta que crecí y fui violenta de discutir, hasta que fui adulta y caí en depresión. Y comenzó mi sanación en parte hasta que hace años comencé en los grupos y comenzó el despertar de la conciencia emocional. Y hoy en proceso de sanidad. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Qué bueno. Qué bueno lo que decís y lo que estás reconociendo, ¿no? Tremendo esto de la complacencia, ¿no? Pero no es algo que hicimos conscientemente, ¿no? Es importante que podamos darnos cuenta y tratarnos bien, ¿sí? Es una versión nuestra de supervivencia. Pero si hoy despertamos es porque sobrevivimos. Excelentes, gracias, me quedo tranquila. Muchísimas gracias. Tiene 10 años, es un año. Tiene 10 años, no es un adulto. Es a brindar amor responsable y no permisible. Hermoso eso. Bien, chicos. Gracias a todos. Que Dios los bendiga mucho a todos y gracias. Nos vemos el sábado próximo. Espero sus comentarios, sus resonancias en el grupo Comunidad Amor Propio con temas que quieran que podamos charlar la semana próxima. Estamos acá. Chicos, bendiciones para todos. Nos vemos. Sí, estamos comenzando ya la próxima semana. Comenzamos con la diplomatura en adicciones, codependencia. Comenzamos también con la DEP2, que es la diplomatura en dependencia emocional, donde trabajamos la sanidad de las heridas de la infancia, donde trabajamos la sanidad del apego ansioso y la construcción de relaciones sanas con programas muy potentes, muy actualizados, con EMDR y TCC enfocada en trauma, que son muy potentes, que estamos comenzando ya la semana próxima. La DEP2 es la diplomatura en dependencia emocional. La DEP1 es una diplomatura con 12 especializaciones en un año, que también estamos comenzando. Y también estamos comenzando la diplomatura en consultoría psicológica. Esta semana estamos comenzando con todos esto, con nuevos grupos, con nueva gente, con personas de distintos lugares. Y así, son así las clases. Nos encontramos una vez a la semana en un Zoom y en un Facebook Live para poder trabajar y crecer juntos. Chicos, cualquier consulta, estamos acá, ¿sí? Ya abrimos nuevamente la consulta privada. Ya hace una semana que estamos atendiendo consultantes privados y si alguien solicita algún espacio, todavía hay algún espacio disponible para alguien o para una persona que ustedes están conociendo. Estamos acá tomando algunos turnos que están disponibles para poder seguir avanzando con la consulta privada. Así que habíamos dejado de atender ya hace tiempo, pero acá estamos nuevamente en carrera. Así que, chicos, estamos en vivo y estamos cerrando. A ver si tenemos algo acá. Bien. Bendiciones, gracias, gracias. Feliz Pascua para todos. Felices Pascua, chicos. Buenas noches, bendiciones. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias.